Muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Hola, Buenos profesor. días, profesor. Sí se escucha Hola. bien. Días, profesor. Hola, hola, qué gusto saludarles. Digo saludarlos porque no los veo, no veo a nadie. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Espero que estén todos muy bien. Habíamos dejado una tareita la semana pasada, ¿se recuerdan? Comencemos por la revisión de la tarea, en primer lugar. Me quedan 2 minutos. Alguien me está diciendo que me quedan 2 minutitos para comenzar. Esperamos 2 minutitos para que comencemos y estén todos los, los convocados. ¿Estaban en clase antes? Sí, estuvimos con el profesor Enrique Ah, ya. ¿Hasta qué hora estuvieron con Enrique? hasta las 10, Ya. 10:05 creo, por ahí. Empezaron a las Profesor, 9. sí, soy quería Ya. hacer una consulta. Dígame. La semana pasada usted dijo que iba a enviar un texto para Sí, poder leer. no lo envié porque consideré que era suficiente, era muy larguito. Entonces, Ah, como iban a tener la tarea de revisar los planes y programas, que era la tarea de hoy día, entonces me pareció que era suficiente con aquello nomás. Esa fue la razón. ¿Ya? Así que esa es la razón de por qué no les envié el texto y hoy día vamos a trabajar precisamente con este material. Entonces, bien, comencemos entonces, ¿les parece? ¿Me escuchan todos bien? Chicas, señoritas, sí, se escucha caballeros. súper bien. Sí, perfecto. Ya. Oye, a ver, tengo para comenzar, yo sé que les di una tarea. Quiero preguntarle a ustedes, ¿por qué debemos estudiar geografía? ¿Cuál será el sentido? Porque la clase de hoy día quiero que hablemos fundamentalmente de la epistemología de la enseñanza de la geografía y su participación en el currículum escolar. En el fondo, cuando hablamos de epistemología, hablar de por qué es una ciencia, de por qué esta ciencia se debe estudiar con los métodos científicos. ¿M? La razón del conocimiento, en este caso de la geografía. Entonces, la pregunta que les quiero formular, a propósito inclusive con lo que se suponía que era la tarea de hoy, eh, es ¿por qué debemos estudiar geografía? Yo no los veo cuando estoy proyectando, entonces les pido que hablen con toda confianza, por favor. ¿Por qué estos niños que están en esa imagen que he seleccionado deben estudiar geografía? A ver. Porque debemos saber como del entorno físico que nos rodea para Ya, poder saber dónde estamos situados, dónde queremos ir, cosas así. perfecto. Conocer el entorno físico, dice Catalina, no sé quién, físico, entorno físico. Debemos situarnos, dice también su compañera. ¿Qué Conocer los más? diversos fenómenos naturales. Conocer fenómenos naturales, ya. ¿Por qué ustedes debieron haber estudiado geografía en el colegio? Para también poder contextualizar los conocimientos que se van adquiriendo, po. Porque, por ejemplo, uno puede aprender algo, pero igual tiene que situarlo y a la vez como socializar y como analizar todo lo que estamos aprendiendo. Ujú, correcto, o sea, hay que situar los aprendizajes y la geografía parece ser que eso aporta, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver.
¿Qué más se Eh, le ocurre a ustedes, chiquillas y chiquillos? ¿Por qué la geografía está en el currículum escolar y no la han sacado? Como han pretendido algunos, pero... ¿Se escuchan? Sí, te escucho, perdón, adelante, alguien iba a hablar. Sí, que tengo mala señal por acá. Em, Sabiendo la geografía podemos identificar, aparte de la flora y fauna que existen en la región, también las actividades que se pueden ver dentro de un punto en específico. Y sabiendo todo el contexto geográfico, climático, etcétera, eh, se pueden ver o quizás un poco de dar algún tipo, entre comillas, predicción de lo que puede ocurrir. Ya, perfecto. ¿Qué más? Por favor, hay hartas personas en la sala, con toda confianza pueden opinar, insisto. ¿Por qué debemos estudiar y ustedes por qué van a tener que enseñar geografía en el currículum escolar? Ya aquí los compañeros que han participado, porque dicen conocer los fenómenos naturales, identificar, situar, reconocer el entorno. ¿Por qué La, más? A ver, la diversidad que existe también. ya hablamos de concepto de diversidad y no sé a qué te referirías particularmente como lo ves En tú en las, la geografía. bueno, en los climas, en la flora y fauna, Perfecto, también en las culturas que también existen. ok. Es decir, el concepto de diversidad aplica muy bien a la geografía para todas las dimensiones, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, Profesor, la relación ser humano y medio. perfecto, para establecer la relación ser humano y el medio, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? A ver, todos Para conocer tendremos las actividades económicas. conocer las actividades económicas. Mira, yo creo que nos fijemos bien en ello, en quienes plantean esto de conocer actividades económicas, recursos naturales, porque vamos a hacer un análisis crítico respecto a aquello mismo, ¿les parece? Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿Qué más? A ver, ¿quién más tiene otra idea? ¿Por qué estudiamos geografía? ¿Alguien más? Profesor, Sí, adelante, por favor. porque es importante que nosotros como personas, como profesores y como futuros docentes y también nuestros alumnos sepan el contexto en donde estamos establecidos, vale decir, todo lo que nos rodea geográficamente y no sé, pues, por ejemplo, en geografía ver el contexto, valga la Ujú. redundancia, geográficos de lo que nos rodea. Pues es importante que sepamos lo que nos rodea, dónde estamos insertos, Ya, porque tenemos que conocerlo. Obligadamente tenemos que conocerlo porque es parte de nosotros, de nuestro vivir diario. perfecto. Por reconocimiento, perfecto. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera comentar? Bien, efectivamente ustedes tienen mucha razón. Hay ciertas necesidades y, y, y parece ser que la geografía es una ciencia humana. ¿Ah? No está alejada de nosotros. Entonces, dado el mismo contexto que ustedes han planteado, hay que decir que efectivamente la geografía es una ciencia humana que precisamente le es útil al ser humano. Evidentemente que no todo el mundo la reconoce como tal, pero evidentemente que también nosotros jugamos un rol tremendamente importante y un rol que van a jugar ustedes en la valoración precisamente de esta disciplina como profesores y profesoras en este contexto escolar en el cual ustedes van a trabajar. Entonces, la primera pregunta del porqué de la geografía es lo que también iremos precisando en la diapositiva siguiente. Y ahora quisiera preguntarles qué descubrieron ustedes, porque la tarea era indagar, explorar, en qué niveles
consideraba la geografía y qué elementos de la geografía eran importantes que a ustedes les llamaban la atención. Entonces aquí me gustaría que siguiéramos participando y me fueran comentando dónde encontraron clases de geografía en el primer ciclo básico. A ver, planes y programas, esa era la pega, esa era la tarea. A ver, vamos. Em, Está en todos los cursos de primero a octavo. Lo que sí me di cuenta es que se van especializando en distintas partes. Por ejemplo, Ya. si mal no recuerdo, tercero básico era que tenía que ver con la cultura, las civilizaciones que se estaban estudiando, como a nivel latinoamericano, si no me equivoco. Tercero básico se estudian en la parte de historia todos los pueblos, las primeras civilizaciones y por tanto se van incorporando elementos de la geografía. Ya, perfecto. Pero por ejemplo, en cuarto básico, ¿quién estudió? Gracias, porque es efectivo lo que tú planteas, no sé con quién estoy hablando. Me gustaría que me dijeran, profe, soy Juanita, soy María, soy Pedro. Catalina, Catalina, gracias Catalina. Efectivamente, en tercero básico se trabaja en función de la geografía de las primeras civilizaciones en las cuales se estudia, ¿ya? ¿Quién más? A ver, cuarto básico, por ejemplo, Profesor, en cuarto básico era como la orientación espacial en cuanto al conocimiento de América. ya, Usando como perfecto, los mapas, coordenadas, los niños como que tienen que localizarse en lugares. perfecto, localización espacial, perfecto, ya. ¿Qué más? A ver, Profesor, y en cuarto básico también habla de la economía y desarrollo en el objetivo número 7, que es distinguir perfecto, recursos naturales renovables y no renovables, reconocer el carácter limitado de los recursos naturales y la necesidad ya, de cuidarlos, perfecto. y Y por reconocer los ejemplo, principales recursos naturales de América, muy bien, considerando su distribución geográfica. perfecto, muy bien. ¿Qué más había en cuarto básico, que era uno de los niveles bien interesantes del primer ciclo básico en geografía? ¿Qué dice el medio ambiente, por ejemplo? ¿Cómo también están se habla divididos? del mapa, también incorpora las coordenadas y los paralelos y meridianos. Ya, perfecto. Constanza, ¿quién habló ahí? Catalina. Catalina, perdón. Gracias, Catalina. Efectivamente se incorpora la idea de las coordenadas geográficas. Ahora, ¿qué significan las coordenadas geográficas? Ya también quiero que lo veamos a continuación. ¿Algún otro curso que quieran destacar de la enseñanza de la geografía? ¿Nadie más? Fíjense, Em, Primero básico habla también de como los planos y de la localidad, como más propio de donde son los niños y niñas. perfecto. ¿Y eso tiene que ver con qué cosa? ¿Con qué concepto global general? Comunicación espacial. Ubicación espacial, muy bien. Es decir, primero Profesor, básico. Sí, adelante. habla Martina, le hago una consulta. Por Yo me supuesto. di cuenta que, por ejemplo, en octavo básico, como que se estudia lo que es el territorio chileno. Y por lo que yo recuerdo, a mí me pasaron como bien poco en cuanto a cómo era Chile, la descripción y todo. ¿Es como poco o idea mía lo que se entrega de conocimiento sobre la geografía de Chile? Martina, fíjate que eso es un poco lo que quiero que discutamos a partir de las diapositivas siguientes. Quiero que discutamos si el problema es el currículum o es la implementación. Es decir, quién ejecuta ese currículum. Así que tu Ah, ya. pregunta, o mía, tu pregunta va a quedar ahí y la vamos a ir conversando, pero no se me va a olvidar. La vamos a retomar en función de lo que les quiero mostrar a continuación. Y ahí creo que en parte voy a ir respondiendo tu inquietud que me parece muy legítima y muy necesaria, por lo demás. ¿Ya? Así que no va a quedar no te la voy a responder ahora inmediatamente, pero sí vamos a ir trabajando en ella. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Qué más? A ver, primer ciclo básico, ubicación espacial, y aquí vamos a ver que este curso que se llama Didáctica de la Historia y la Geografía y las Ciencias Sociales están íntimamente ligados, porque ustedes van a estudiar en el curso con la parte con el profesor Enrique todo lo que es historia,
y la historia tiene dos dimensiones que son insoslayables, son inseparables. Ustedes estudian la dimensión tiempo y con él van a trabajar la dimensión tiempo de la temporalidad y que se comienza a estudiar desde primero básico, cuando ustedes comienzan a enseñar a los niños a ver la hora en un reloj análogo, a contar las horas del día, por ejemplo. Pero paralelamente empiezan a mostrarle, como alguien lo dijo hace un rato atrás, que en primero básico ustedes empiezan a mostrarle un plano del entorno a sus estudiantes desde su casa hacia ubicando, por ejemplo, todos las instituciones que existen alrededor del domicilio de donde vive un estudiante. Si vive en la ciudad, a lo mejor hay bomberos, hay carabineros, hay un almacén, hay un supermercado, hay una posta, hay un hospital. Eso es ubicación espacial. Los niños en primer ciclo básico, en primero básico, comienzan con este ejercicio de ubicarse espacialmente, ¿no es cierto? Y en paralelo están aprendiendo también la ubicación temporal, es decir, la idea de contar el tiempo es un acto que se aprende y se aprende en el colegio de manera formal. Y la geografía, vamos a ver que también es una disciplina, una ciencia que se aprende de manera formal, pero tiene particularidades metodológicas que ustedes van a tener que hacerse cargo cuando tengan que trabajar con los niños en el sistema escolar, ¿ya? Entonces, la ubicación espacial la da la geografía. La ubicación temporal la enseña y se aprende en el curso en el aprendizaje de historia, ¿ya? Y el primer acto de lo temporal es aprender a ver la hora y a contar el tiempo, ¿no es cierto? A diferenciar entre el día y la noche. Ese es un acto de primero básico, pero también recorrer la manzana de mi barrio o del sector rural donde yo vivo, del campo, qué es lo que hay cerca, dónde está el camino, dónde está la chacra, dónde está el huerto o dónde están los animales guardados. Eso es precisamente parte del proceso de aprendizaje desde la temporalidad y del espacio. No sé si me explico. ¿Se entiende? Sí. También se habla del trabajo remunerado y no remunerado. Eso yo pensé Pero- que tenía que ver más con ciencias sociales, pero tiene relación directa con geografía. Absolutamente, y te lo voy a mostrar a continuación porque vamos a ver que la geografía no es que solo sea como me la enseñaron a mí. Yo estudié hace algunas décadas atrás y me la enseñaban a mí que había que aprenderme las capitales de los países, los nombres de las regiones. Eso era otra geografía. Yo quiero mostrarles hoy día lo que realmente nosotros como profesores debemos trabajar en el sistema escolar, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, vamos a mostrar que hay una perspectiva diferente en la geografía. Entonces, en la clase de hoy día quiero que alcancemos a ver, en la hora que tenemos, un poco que hablemos del currículum escolar de la geografía, de lo que estamos hablando en estos momentos. Vamos a discutir un poquito sobre la concepción tradicional de la geografía, esto que yo les estoy planteando en estos momentos, y las nuevas perspectivas de la enseñanza de la geografía. Yo creo que estos son como los tres elementos que vamos a alcanzar a ver en este ratito que tenemos clase, ¿ya? Entonces, lo primero, hay que discutir y conversar cuáles son los fines del conocimiento geográfico. ¿Para qué la geografía? Y ustedes efectivamente han hecho varios análisis súper específicos en torno para qué la epistemología del conocimiento geográfico. Entonces ustedes han dicho que identificar, reconocer diversidad, conocer los fenómenos naturales, y aquí yo he sintetizado algunas cosas de ello. Entonces, lo primero que yo digo, hay que situar, hay situaciones de contexto. Hoy día, no aprender geografía significa que yo también no soy capaz de comprender qué es lo que está pasando en mi entorno. O sea, un ejemplo súper claro es qué pasa en el Medio Oriente, qué pasa hoy día en Afganistán, ¿dónde está ese país? ¿Lo han visto alguna vez en el mapa? Evidentemente que los conocimientos geográficos nos permiten
ubicarnos, nos permite reconocer cuál es la situación actual del mundo. Si hoy día nosotros conversamos y discutimos sobre que estamos viviendo una crisis climática, ya no se habla de cambio climático, ya hablamos de crisis climática. Ya el planeta Tierra, el planeta donde nosotros vivimos, ya no resiste más el comportamiento humano. ¿Se fijan? Entonces hay que entenderla en una perspectiva también geográfica de la ocupación del espacio. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, los fines de la geografía o del conocimiento geográfico están determinados, más bien dicho, por los fines de la educación y por tanto del estudio. La enseñanza y aprendizaje de la geografía está en un marco también regulatorio. Si nosotros pensamos, y por eso les pedí que hicieran el ejercicio, que buscaran qué dicen los planes y programas. Entonces, curioso, ustedes, por ejemplo, nadie fue a leer cuáles son los objetivos de la enseñanza de la geografía. ¿Alguien los revisó? Porque varios me dijeron, no, en tercero básico se estudia la geografía del ambiente en la cual se desarrollan las primeras civilizaciones. Otro en cuarto básico, otra estudiante me dijo hace un ratito atrás que estudiaba, estoy aquí en el segundo punto por si acaso. Alguien me dijo que en cuarto básico se estudiaba un poco el medio ambiente, las condiciones generales del territorio y no sé qué más, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántos de ustedes descubrieron y analizaron en los planes de programa los fines del conocimiento geográfico? ¿Alguno de ustedes lo revisó? ¿Qué dice el Ministerio de Educación de Chile respecto a la enseñanza y el uso del conocimiento geográfico? ¿Dice algo en particular? A lo mejor alguno de ustedes lo podría estar buscando en estos momentos. ¿Aló? Profe, dice algo así, esto en realidad la geografía que tiene como cada territorio, yo creo como que para poder valorarlo, adaptarse a él, como de acuerdo a los recursos que tiene ese territorio, adaptarse y también como para poder preservarlo. ¿Preservar el territorio? Ya, Sí, el perfecto. patrimonio natural que tiene el territorio, por ejemplo, no sé, pues si tiene dunas, si es un puerto, ahí valorarlo. La diversidad Ya, que tiene cada territorio, profe. perfecto. Sí, porque, mire, profe, dice así como que el fin de la geografía decía que era como comprender el territorio, que es el escenario y el contexto de referencia del quehacer humano. Todas las actividades se dan ahí. Sí, Por ejemplo, la perfecto. agricultura, la pesca, la ganadería, a lo mejor la extracción de, no sé, de hierro, de cobre, litio, lo que sea que tenga el territorio. Perfecto. Y que también dice que es como el espacio donde se desarrollaron otras culturas, el presente y también el futuro de la especie humana. Ya, correcto. Está describiendo casi los objetivos de la geografía, pero en profundidad, ¿por qué es importante la geografía? No lo explica, no lo explicita en lo que tú estás leyendo. Está bien lo que estás haciendo, sin duda, pero no explicita cuáles son los fines fundamentales del conocimiento geográfico. ¿Te fijas? Reconocer el territorio, saber cómo se comporta, qué relación tiene con el comportamiento de las personas en un determinado lugar. ¿Te fijas? Descubrir cómo se van desarrollando estos grandes propósitos. Ah, por lo que es imprescindible que se establezcan objetivos y fines para enseñar geografía. Es decir, la educación tiene determinados fines, crear a personas, a hombres y mujeres que tengan una visión del mundo diferente, distinto, y por lo tanto la geografía, distinto a los que ya existían, evidentemente, por lo tanto la geografía
debe establecer objetivos y fines para enseñar, para ser enseñada, ¿ya? Entonces, hay que preguntarse entonces, y aquí viene una pregunta que yo les planteo a ustedes. Entonces, ¿qué aporta la geografía a la formación ciudadana de una persona en el siglo XXI? ¿Se han preguntado? Porque que yo estudie cómo es el relieve, cómo es la extracción de los recursos naturales, ¿aporta a la formación de ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy candente. La semana pasada se aprobó la instalación o la discusión sobre la instalación del proyecto minero Dominga en la región de Coquimbo. ¿Hay algo que tenga que aportar la ciudadanía que conoce geografía en la zona? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Que Yo si creo que conocen la geografía pueden saber el impacto que puede provocar y también cómo les va a influir en su vida cotidiana, po. Cómo les va a afectar a ellos como parte de esa localidad, y les puede provocar un daño, po. Entonces, por lo tanto, está bien que el conocer su territorio también lo puedan defender. Perfecto. Por tanto, la geografía, dices tú, evidentemente que permite conocer un lugar para precisamente saber sus potencialidades y sus dificultades, ¿no es cierto? ¿Sí? pero ahí también hay otra cosa que, o sea, es que escuché varias opiniones de la gente del local, la gente de ahí. Y también la geografía tiene que ver con la economía del lugar. Y había mucha gente que decía que no tenían actividad económica en el sector. Ya, perfecto. Entonces, como de hecho una señora hablaba y decía que su esposo tenía que viajar no sé a dónde, no me acuerdo exactamente en este momento, pero decía que trabajaba 14-14. Entonces, Cor- como que para ella, para su familia, era bueno que hicieran como todo este proyecto ahí, por la actividad económica del lugar. Perfecto. Profesor, con respecto a eso, igual como que yo tengo una discrepancia, porque por ejemplo yo vivo en Teno y antes Teno era una localidad sin mucha contaminación y todo, pero ahora está lleno de empresas y todos pensaban que las empresas le iban a dar trabajo a la gente de la localidad y realmente eso no pasó nunca. O sea, al final el desempleo sigue, las personas que vienen a trabajar acá son de otros lugares y en el fondo el impacto ecológico que ha generado y la contaminación es tremenda. O sea, uno sale la tarde y el olor es insoportable, las calles están muy contaminadas, la gente que ha llegado no cuida a Teno porque como no es su lugar, po. Entonces, en el fondo lo único que provocan es daño. Perfecto. Sí, sí, sin duda. O sea, hay mucho tema, aquí no hay verdades absolutas. Esa es la particularidad de los estudios de geografía como los de historia, las ciencias sociales, no construyen verdades absolutas. Tiene más bien que ver con la comprensión del entorno en el que vivimos. Y sin duda que eh, que nosotros reconozcamos nuestro territorio, o más bien dicho, el aporte que la geografía hace a la formación de ciudadanos de una persona del siglo XX, es precisamente estar tremendamente involucrada en lo que sucede en su espacio territorial, en la cual medidas como la creación de empresas, o en este caso, a propósito del ejemplo que les he dado, la instalación de una empresa minera puede o no puede generar un impacto en la vida de las personas. Es decir, cuando nosotros estudiamos y comprendemos la geografía, estamos tratando de eh, evaluar de qué manera las acciones del ser humano están impactando sobre la vida de las personas. Entonces, la geografía nos ayuda precisamente a ese proceso. Porque alguien, esa señora, a propósito del ejemplo que daba, yo también la escuché en uno de los canales de televisión, no sé si será la misma. Es evidente que su preocupación es una preocupación, desde mi punto de vista, como ciudadano, a propósito, es una preocupación de lo inmediato, de la subsistencia, pero evidentemente que alguien con una óptica, con una perspectiva distinta, le podrá dar otras recomendaciones, o sea, su esposo, su familia podrá encontrar empleo en otras condiciones, ¿te fijas? Porque a la larga, y la experiencia
la experiencia chilena así lo ha demostrado, que cuando las grandes empresas mineras, por ejemplo, que generan un daño medioambiental irreversible, la extracción minera genera un daño ecológico y medioambiental de los más dañinos para el planeta, eh, nunca más se va a asumir precisamente en un círculo de pobreza más que de renovación ambiental, por ejemplo, y socioeconómica. ¿Te fijas? O sea, hoy día hay muchas evidencias que muestran que zonas que llamadas zonas de sacrificio fueron definidas como zonas de sacrificio hace 50 años atrás y que más que generar pobreza, más que generar empleo, como también una compañera planteó el caso de Teno, generan riqueza para determinadas zonas, pero no para los propios habitantes. Entonces, también los Bueno, ciudadanos con legítimo profesor, derecho podrán participar en esta discusión. Entonces, conocer la geografía involucra también formar personas, ciudadanos que se involucran, que tienen opiniones diferentes, dispares. Sí, ¿alguien está preguntando o quiere no, comentar profesor, algo? solamente agregar que la mayoría de los capitales de esas mineras ni siquiera son nacionales, son extranjeros. Entonces, obviamente los dueños de esos capitales tampoco se van a preocupar por el medio ambiente porque no les afecta directamente a ellos si son capitales extranjeros. Sí, sin duda. Entonces, que los ciudadanos reconozcan qué pasa en su medio ambiente, esa es una labor que lo hace la geografía escolar. Y por eso que es tremendamente importante que ustedes también reconozcan precisamente que tienen y tendrán una labor tremendamente importante cuando enseñan las ciencias sociales en el sistema escolar. Entonces, estudiar geografía o el conocimiento geográfico nos entrega una mirada al espacio, una mirada al entorno, una mirada al medio en el cual nosotros nos vamos a insertar y y la escuela particularmente se inserta. Es decir, si nosotros pensamos eh, en que cada escuela está inserta en un medio ambiente geográfico determinado, podemos formar ciudadanos conscientes precisamente. O sea, imagínense cuando la población en Chile se empieza a preocupar de lo que sucede en su entorno. Les doy algunos ejemplos. Cuando tú vives en un sector rural y te ponen por ejemplo, un vertedero cerca de tu parcela o cerca de tu hogar. O nos empezamos a preocupar a veces de nuestro entorno cuando precisamente el camión recolector de basura no está haciendo la pega, no está pasando adecuadamente. Es decir, cuando nos empezamos a ocupar de nuestro entorno geográfico, cuando nos está afectando. Y por tanto, el conocimiento geográfico también nos forma como ciudadanos. Y nuestra pega, la pega de ustedes que van a tener cuando ingresen a trabajar, sean de la mención que sean, ustedes tienen que reconocer su espacio geográfico. Entonces, el espacio visto como un medio de identidad individual y social, eso es una característica. Conocer la geografía nos proporciona identidad individual y social. Conocer el espacio geográfico nos permite superar la frontera de la proximidad física. Vale decir, ustedes hoy día son ciudadanos del mundo porque son capaces de mirar un mapa y reconocer probablemente cualquier lugar del planeta porque no solo vieron un mapa, sino que también usaron su teléfono que está conectado con cualquier parte del mundo. Donde ya no existen fronteras nacionales, sino que también existen en las mentes de los adolescentes y en las aulas la idea de la amplitud del conocimiento. Entonces, conocer el espacio nos permite generar identidad. Eh, si yo les digo, les pido que hagamos el siguiente ejercicio, los que me estén escuchando y me estén viendo. Cierren por un minuto sus ojos, yo les voy a nombrar una palabra y ustedes probablemente van a reconocer en su mente, en su identidad, algunos lugares. Si yo les digo Chile, si yo les digo Cancún, si yo les digo Brasil, le he dado tres ejemplos.
Si les digo Atacama, 4 ejemplos. Hagamos el ejercicio, por favor, solo mencionando palabras. Cuando yo les dije Chile, ¿qué se les vino a la mente? Los que cerraron los ojos y hicieron el ejercicio, a ver, y que quisieran compartir. Cuando yo les digo Chile, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Los glaciares. A mí, sí. Perdón, adelante, ¿quién? La Cata, profe, dijo como que la geografía de Chile, ¿o no? Si no me No equivoco. sé, a ver que nos Los repita la Cata. glaciares. Los Los glaciales, del ya. sur, sí. Ya, perfecto. A ver, ¿quién más? Las montañas. Las montañas, ya. A ver, ¿quién Profe, más? sabe que yo en todas me imaginé la playa al tiro cuando dijo Chile, Cancún, Brasil. Solo en Atacama me imaginé desierto, pero todo lo demás playa. Ya, perfecto, ya. Y cuando dije Chile, ¿también? Sí, profe, pura playa. Vea, puede haber una necesidad humana no cubierta en último tiempo, probablemente por el efecto de la pandemia, me imagino. Sí, un poco. ¿Ya? Pero si yo les digo, les vuelvo a repetir, Chile, probablemente, si viene ser, alguien más tenga alguna imagen, A mi profesor se me viene a la mente así como las fiestas patrias. fiestas patrias, ¿ya? ¿Sí? ¿Quién más? El mapa que nos muestran cuando estamos en la básica, que está fraccionado en 3 Chile. ¿Ya? El mapa de Chile, ¿ya? Perfecto. ¿Alguien más? Yo vi la bandera. La bandera, ya. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿sí? Si yo les dije Brasil, Cancún, probablemente se imaginaron ciertos espacios físicos. Yo siempre me dicen Chile y lo primero que yo tengo en la mente, y a lo mejor alguno de los que están en silencio también está en la misma condición mía, se le vino a la mente el país, la larga geografía, el largo territorio de Chile. O bien, como alguien lo dijo también, el mapa ese dividido, que ya es un error, ya lo vamos a comentar y analizar, el mapa que está en las típicas salas de clase, aunque ya quedan poco ya hoy día, dividido en 3 partes. Entonces, probablemente si dije Cancún, playas, Caribe, sol, probablemente, pero ya es un imaginario territorial. Si les dije el desierto de Atacama, dije solo Atacama, se imaginaron el desierto. Entonces, lo que les quiero plantear con esto, que la geografía tiene un fin en sí mismo, que es la idea de la construcción del espacio. Si yo les digo su casa, probablemente lo primero que no se van a acordar del papá, de la mamá, de los hermanos. Si yo les digo tu casa, se van a acordar del jardín, que ya es un espacio físico, se van a acordar de la terraza o el lugar o su dormitorio. Es decir, se van a acordar ustedes de un espacio en particular. Entonces, lo que les quiero plantear que la geografía, como fin de conocimiento, permite y propone la construcción de una idea de espacio y crea una identidad. Entonces, que ustedes vean un mapa, una cartografía, como esos niños que están en la fotografía que les estoy compartiendo, lo que están haciendo ahí no solo están ubicando espacios geográficos determinados, sino que también están construyendo una idea de identidad, un ideario, un imaginario. Es decir, cada uno de nosotros, si yo les menciono un determinado territorio o espacio, lo primero que va a venírseles a la mente es esa imagen. Por tanto, usar mapas en la sala de clase nos permite construir una imagen de un determinado lugar, espacio, territorio. Esa es una responsabilidad que entrega el conocimiento geográfico. Entonces nosotros nos vamos a ir identificando con determinados territorios. Entonces,
¿Por qué? Porque hoy día, como dice ahí el penúltimo párrafo, ya no solo existen fronteras nacionales. Hoy día las personas se consideran ciudadanos del mundo global. ¿Ah? Hoy día, antes de la pandemia, el último tiempo, podíamos viajar con mucha facilidad a cualquier parte del planeta, pero había que construirse un imaginario precisamente antes de querer viajar. O sea, si yo me cierro los ojos hoy día, ¿dónde me gustaría ir de vacaciones? Tengo una imagen, porque no lo conozco, me gustaría ir a Malasia, o me gustaría ir a Japón, que no lo conozco. Tengo un imaginario. A mí me dicen Japón y yo me imagino la isla de Japón, el archipiélago de las islas de Japón. Me encantaría ir a Rusia, me encantaría ir a San Petersburgo, por ejemplo. Tengo una imagen. Entonces, eso construye un sello de identidad. Por eso que también es importante que ustedes comprendan que cuando construyen una imagen del territorio, de la ciudad, del espacio territorial donde ustedes van a trabajar, están construyendo identidad local. Y la geografía ayuda a eso. Y más aún en adolescentes. La red de Internet, por ejemplo, permite claramente hoy día comunicarse con otras personas, pero aún perdura la curiosidad por conocer otros lugares. Es decir, todos nosotros, pese a que podamos satisfacer con el teléfono, el querer conocer cómo es ese lugar, a qué distancia queda, porque eso nos permite hoy día el mundo globalizado. Yo quiero saber cuánta distancia hay de aquí desde Talca a San Petersburgo y coloco en el map, en el Google Map, y coloco en una aplicación que tengo en mi teléfono y voy a saber cuál es la distancia, cuántas horas de vuelo, ¿te fijas? Pero claramente eso nos permite ayudar a este conocimiento geográfico. Y hoy día hay que aprender a usar las redes, Internet particularmente, nos permite complementar el conocimiento geográfico. Pero ojo, el conocimiento geográfico hoy día es complementario, no ha perdido su esencia, que es precisamente formar identidad, aportar una mirada de la idea de espacio y construir identidad. Entonces, por eso que es tan relevante que ustedes, cuando tengan que hacer clases de geografía, nunca pierdan la posibilidad, ya lo vamos a ver a continuación como técnica, el uso de la cartografía. No sé si hay preguntas hasta aquí. Entonces, la geografía hoy día tiene ciertas finalidades. ¿Ah? La finalidad de la enseñanza de la geografía en el currículum escolar. Primero, veíamos en la diapositiva anterior que estudiar geografía significa estudiar identidad, aprender a reconocer el espacio claramente. Pero ese estudio científico de la geografía hay que llevarla al contexto escolar. ¿Cómo la llevamos al contexto escolar? Claramente, ustedes con eso partimos. Hay objetivos definidos por la educación chilena a través de las propuestas del Ministerio de Educación, donde en cada nivel de enseñanza básica hasta la enseñanza media se van instalando conocimientos mínimos, conocimientos obligatorios que los estudiantes deben alcanzar al término de un determinado momento. ¿El problema cuál es? Parece ser, y aquí empiezo a responder a una de las preguntas que planteaba una de tus compañeras hace un rato, que yo dije que la respondía en el transcurso de la clase. Parece ser que el problema no es los objetivos del Ministerio, planteados por el Ministerio de Educación. Parece ser que el objetivo es quien enseña la geografía. ¿Por qué? Parece ser, por tanto, responsabilidad nuestra, de nosotros los profesores, determinar cómo implementamos precisamente esa enseñanza de la geografía que nos propone el Ministerio de Educación. Entonces, la finalidad de la enseñanza de geografía tienen dos caminos bien definidos. Uno tiene que ver con las demandas sociales. Nosotros queremos conocer el mundo, queremos conocer dónde están los distintos lugares hoy día en la actualidad. Para eso demandamos del Google Maps, demandamos de las aplicaciones con GPS, de las cuales ya hablaremos,
y son demandas sociales de aprender a ubicarnos en el mapa o en el territorio donde vivimos. ¿Te fijas? Pero por otra parte, también existen distintas teorías pedagógicas, todas las teorías de aprendizaje de las cuales ustedes ya han ido trabajando en estos años, que proponen cómo enseñar y aprender en determinadas edades cronológicas. Entonces, si nosotros revisamos a Piaget, a Ausubel, a Gagné y a otros teóricos de cómo se enseña y cómo se aprende, evidentemente que nos harán algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver qué necesitan el medio, qué necesita la población en torno a la geografía y qué plantean las teorías, las distintas teorías de aprendizaje, desde el aprender a aprender, desde las teorías de aprendizaje contextualizado como Vygotsky y otros teóricos más, proponen que hay que enseñar y aprender geografía con determinadas características. Entonces, ellos, desde las teorías de aprendizaje, ustedes pueden obtener qué es lo que hay que enseñar para aprender geografía. Entonces, ¿quién se hace cargo precisamente de ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Ahí es donde aparece el currículum escolar, de ese que estábamos hablando hace un rato atrás, que es bastante extenso, bastante amplio, pero la particularidad parece ser es que no siempre este currículum escolar alcanza a ser desarrollado en plenitud por parte de los profesores en el colegio y queda finalmente la sensación de que no se alcanzan todos los ejes temáticos, todos los objetivos y todos los grandes propósitos que establece el Ministerio de Educación. Entonces, eso por una parte, tenemos el currículum escolar y por otra, también debemos ver qué proponen, cuáles son las ideas que se deben saber. ¿Ah? ¿Qué quiere saber un estudiante? Porque hay que compatibilizar también. ¿Qué quieren realmente nuestros estudiantes hoy día, curiosos por el conocimiento, que viven de la inmediatez? Es decir, yo quiero saber ahora cuánta es la distancia que hay de Talca a San Petersburgo o a Malasia. O quiero saber ahora cuántas horas me demoro en llegar a Santiago con todo el tránsito. Entonces, ¿qué hago? Utilizo una aplicación que me da coordenadas geográficas, que me da cuadros de distancia, que me entrega la movilización y me dice, Alejandro, tú te demoras hoy día, en estos momentos, dadas las características de la ruta 5, te vas a demorar 6 horas. Eso es una curiosidad e ideas del saber que hoy día nuestros estudiantes están desarrollando. Entonces, ¿cómo compatibilizamos lo que el currículum escolar nos plantea con las necesidades del saber geográfico? ¿Cómo creen ustedes que lo podríamos hacer? ¿Aló? ¿Se fueron mis estudiantes? ¿Cómo compatibilizar el currículum escolar con lo que realmente nuestros estudiantes desean aprender? Puede ser una forma como llevándolo a lo más cotidiano, a su entorno, a lo que ellos, como a sus intereses. Exacto, esa es una clave, es realmente una de las principales recomendaciones que hacen los metodólogos de geografía y que hacen precisamente también las teorías de aprendizaje. Hay que situar el aprendizaje, contextualizar el aprendizaje, siguiendo las teorías de Vygotsky. Hay que aprender de manera contextualizada, sin duda. ¿Quién más? A ver, ¿quién tiene otra idea? ¿Y cómo lo podríamos hacer entonces? ¿Qué sería el primer ejercicio que ustedes harían si tienen que diseñar una actividad de geografía? Imaginemos para cuarto básico. ¿Cómo sería eso de situar? Porque suena re bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos materializar esto? Que fíjense que hay demanda, intereses de los estudiantes, hay teorías de aprendizaje, hay un currículum.
pero hay curiosidad por saber. Hay una cultura de la que no he mencionado, una cultura geográfica, para decir, de querer, de un medio que está instalado. ¿Ah? Por ejemplo, lo que yo haría, y el objetivo número 7, que habla de distinguir recursos naturales renovables y no renovables. Por ejemplo, hablar de los recursos que están aquí en la zona, en nuestra localidad, por ejemplo, la zona agrícola, sacarle provecho a eso que está más cercano a ellos. Porque yo me acuerdo que a mí cuando me pasaba cuando chica, cuando nombraban Curicó, por ejemplo, en clases o el sector donde yo vivía, era como algo que no sé cómo explicarlo, pero una emoción tan grande, así como, oh, lo dijeron, como es reconocido. Es como cuando dan el informe del tiempo. ¡Ay, nombran tu ciudad! ¡Oh, qué maravilloso! ¿No es cierto? Sí, sí, algo así. Sí, sin duda. Y eso tiene que ver también con el cómo nos situamos, cómo reconocemos, cómo generamos este vínculo con el espacio geográfico. Sí, es absolutamente correcto. Y te vas a dar cuenta que en la diapositiva siguiente yo lo he analizado y se los planteo, porque ese es también el ejercicio, cómo nosotros situamos. Mi experiencia con la geografía es horrible, po, ¿ah? Me hacían hacer mapas y ya les mostraré cuál era el gran problema, ¿no? Estudiar muchas cosas que no me hacían ningún puente con mi propia realidad. ¿Qué más? A ver, ¿a quién más se le ocurre? Estamos tratando de analizar. Primero el currículum ya vimos que tiene ciertas particularidades y que ustedes revisaron las unidades de aprendizaje, las unidades didácticas. Y ahora hay que ver qué dice la geografía al respecto. ¿Cómo se enseña? Yo ¿Cómo se trabaja? también ¿Sí? creo que es importante que en historia y geografía siempre se vayan entrelazando, uniendo los contenidos, porque por ejemplo, yo me acuerdo que la profesora que yo tuve en ese tiempo pasaba una unidad, después pasaba otra unidad, pero nunca yo hacía relación de una cosa con la otra, ni menos con el espacio geográfico. Entonces yo creo que es bueno que todos los contenidos que se van pasando se vayan relacionando, cosa de que el niño en su mente pueda ir armando como una historia y no que sean como situaciones aisladas o contenidos aislados unos de otros. Incluso hacerlo, por ejemplo, no sé, pues, uno puede hacer conexión hasta con otras materias y incluso encuentro que hasta en ese punto es como importante. Absolutamente. Es decir, no se puede ver la historia y la geografía por separado. Son correlacionadas. Es decir, ustedes no pueden comprender la historia si no comprenden el espacio. Tampoco pueden comprender la geografía si no comprenden también la historia que en esos espacios geográficos se ha ido dando. ¿Ah? Pensemos en las transformaciones económicas. Si ustedes van, no sé, a Concón, Puchuncaví, en la región de Valparaíso, van a ver que hoy día ahí está la mayor contaminación del país. Son las conocidas zonas de sacrificio, o una de aquellas. Nosotros no la podríamos entender si no entendemos cómo se gestó el desarrollo económico de ese territorio en la década del 50 en adelante, cómo se gestó que se pusieran empresas ahí y no en otro lugar, y cómo se gestó que se pusieran empresas termoeléctricas generadoras que generaban energía eléctrica en base a carbón, por ejemplo. Entonces hay que entender que tanto la historia como la geografía se tienen que estudiar en paralelo. Por eso que este curso se llama Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales. Están articuladas, porque no nos puede pasar lo que tú describes, no recuerdo quién es el nombre de su compañera, lo que tú describes que Martina. pasaba en el colegio. Martina, ¿te fijas? No nos puede suceder lo que Martina describe. ¿Te fijas? Tenemos que entender. Ahora, ustedes si hacen una clase de historia y no usan un mapa, están perdiendo la oportunidad de enseñar identidad y la idea de espacio geográfico. Es decir, si algún día me tocara supervisar una clase de historia de ustedes, porque les tocó hacer una clase de ustedes, para mí no podría esa clase comenzar si no tienen un mapa. Es lo primero. Los hechos históricos se dan en un espacio geográfico, por ejemplo. Y eso va generando este vínculo.
Y cuando estudiamos, no sé, imaginemos la guerra de la independencia, y cuando empezamos a estudiar todos los hechos históricos de la independencia, y te nombran, como decía una compañera hace un rato atrás, el territorio que Curicó, que la batalla de Quecheregua, del Ircay, de qué sé yo, bueno, al menos hay una cercanía lingüística. Eso es parte precisamente de cómo vamos enseñando geografía. Entonces, hemos visto en la clase de hoy día elementos de identidad, fines de la geografía y algunos elementos del aprendizaje escolar. Entonces, ¿para qué el conocimiento geográfico? ¿Satisfacción de los intereses inmediatos solamente? ¿Qué creen ustedes? Tengo ahí 4 preguntitas. ¿Para qué el conocimiento geográfico? ¿Solo para la satisfacción de los intereses inmediatos? Sin duda. Yo quiero saber ahora cuál es la distancia, como les daba el ejemplo de Talca a San Petersburgo. Sin duda que el conocimiento geográfico me permite entregar una respuesta en lo inmediato. Es concreta la geografía. Que el aprendizaje se transforme en la posibilidad de investigación. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacen esos niños que están mirando ahí? Es decir, claramente, si nosotros somos profesores curiosos, que investigamos, lo que vamos a hacer que nuestros estudiantes también puedan investigar por sí solos, que puedan tocar, siguiendo las teorías de aprendizaje de Ausberg, que puedan palpar ese globo terráqueo. Yo me acuerdo, tengo una mala experiencia cuando era estudiante en la educación básica. En mi escuelita que yo hacía, llegaban unos globos terráqueos que estaban en una estantería donde nadie los podía tocar porque se podían destruir. Le tengo mucho cariño y recuerdo a mi profesora básica, pero ella no quería que le tocáramos los globos terráqueos como lo están haciendo esos niños. Entonces, eh, ¿cuál era el principal pecado? No había la posibilidad que yo investigar, de satisfacer esa curiosidad. Y fíjense que le voy a contar una anécdota personal, pero cuando ingresé a estudiar en la universidad, llegué a la universidad y podía tocar los globos terráqueos como estaban aquí estos niños. Pero cuando egresé, lo primero que me compré con mi sueldo fue un globo terráqueo. Un globo terráqueo que hasta el día lo tengo. ¿Pero por qué? Porque yo sentía que necesitaba desarrollar la curiosidad. Entonces, ¿para qué el conocimiento inmediato? Para satisfacer esa necesidad que están viendo esos niños de buscar, pero también porque el profesor o la profesora debe transformar ese conocimiento meramente descriptivo en una curiosidad por investigar, por buscar información. Hoy día a lo mejor ese globo terráqueo que ustedes están viendo ahí, el niño, lo pueden hacer con el teléfono, probablemente. Pero es una alternativa que hay que desarrollarla. Por otra parte, ¿para qué el conocimiento geográfico? Aportes para el estudio histórico y la construcción de identidad, sin duda. El imaginario que tenemos del espacio territorial se desarrolla usando también los mapas. Entonces, ¿aporte para el estudio histórico y construcción de identidad? Por supuesto que sí. Nos permite generar identidad. ¿Facilitar el aprendizaje del entorno? ¿Las metas de la disciplina están alejadas de la práctica escolar? Esta es una pregunta que quiero que me ayuden a responder. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo que propone la disciplina está alejado de lo que se hace en la escuela? ¿Qué creen ustedes en torno a la geografía? Quiero que analicemos este último punto. A ver. Personalmente, situándome en la práctica que tuve el semestre pasado, la profesora que hacía este ramo no estaba alejada o sea, estaba como muy cercano a lo que se debe hacer. Porque, por ejemplo, a los niños les explicaba mucho el entorno porque era de Romeral. Entonces pasaba mucho el tema de la cereza, de como todo el ambiente agrícola. Bien, muy bien, sin duda. ¿Quién más? A ver. Profesor, Sí, adelante, por favor. yo creo que depende del docente en este caso cómo realice la clase.
Porque ¿Ya? si uno no se sitúa en el contexto, va a estar muy alejado, pero yo creo que si uno es más sabio y sabe contextualizar el aprendizaje, yo creo que las metas no estarían para nada alejadas. Perfecto. Y por tanto ustedes deben ser conscientes precisamente que el aprendizaje de la geografía debe satisfacer intereses inmediatos, debe transformarse en una disciplina que investiga, debe transformarse en un aporte a los estudios de historia y de construcción de identidad y debe facilitar el aprendizaje del entorno. ¿Te fijas? Ahora, yo me acuerdo, y una cosa que yo siempre, y lamentablemente todavía he visto, que a mí me enseñaron a aprenderme todas las capitales del mundo por continente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿tendrá algún sentido hoy día aprenderse las capitales del mundo? Yo estudié hace 30 años, más de 30 años atrás, cuando hoy día lo puedo hacer con mi teléfono. ¿Tendrá sentido? ¿Será un aprendizaje situado? Cuando los chicos hoy día están pensando, ¿y cuál es la utilidad que me entrega esta asignatura? Ustedes mismos en estos momentos deben estar pensando, ¿y para qué me sirve este curso de didáctica si yo quiero estudiar la disciplina de las matemáticas o de la ciencia? O alguno de ustedes podrá hoy día estar pensando, decir, bueno, me llama la atención este tema de la didáctica de la ciencia social y voy a estudiar la mención en historia y ciencias sociales. Puede ser, pueden ser todas las anteriores. Pero lo que importa es que cada uno de ustedes comprenda que el aprendizaje tiene que ser situado a los contextos, ¿te fijas? Pero si hoy día yo les pido a mis estudiantes, oye, chiquillos, apréndanse todas las ciudades capitales de América Latina, ¿tendrá algún sentido asociado al conocimiento geográfico? ¿Qué opinan ustedes? Difícil, ¿cierto? ¿Qué hora es? Me quedan 2 minutitos. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la enseñanza de la geografía escolar? Sin duda, eh, ¿con qué problemas, con qué dificultades nos encontramos? Primero, la rutina escolar. Esto del saber enciclopédico, que es una concepción tradicional de la geografía. Aprenderse todo de memoria, mirar un mapa y saber dónde están las capitales, cuáles son o cuáles son las cordilleras o los relieves que existen. Eso es claramente un problema de la enseñanza de la geografía. Quien la enseña así, le está haciendo un flaco favor precisamente a la enseñanza de la geografía. Los modelos curriculares, por ejemplo, eh, si nosotros pensamos que nosotros somos depositarios del saber, que yo lo sé todo y que nuestros alumnos son solo receptores, otro problema. O que solo usemos el libro de clase, el libro tradicional que entrega el ministerio, y solo eso, aunque yo digo que los libros que entrega el ministerio están muy, muy bien construidos, pero no hacemos ninguna exploración y solo nos quedamos en lo descriptivo, sin experimentación, es un problema. Si yo les quiero enseñar los puntos cardinales a los niños, por ejemplo, y nunca salgo de la sala de clase a reconocer el sol, la cordillera, el océano, dependiendo del lugar geográfico, eso no es exploración. Y eso es un saber enciclopédico que yo lo voy a usar aquí en mi libro y no voy a hacer nada más. Eso es un problema curricular. Si yo no me atrevo a salir con los niños, a reconocer el entorno geográfico, no los llevo a la plaza, no los llevo a un museo, no los saco a recorrer el entorno donde está ubicada la escuela, a hacer análisis del espacio, eso es un problema curricular. Perdón, un problema de la enseñanza de la geografía escolar. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a continuación, la enseñanza de la geografía debe experimentar, debe observar. Entonces, los estudiantes saben que en Chile existe cordillera, mar, desierto, pero lo experimentan, viajan, huelen el mar, huelen la cordillera. Los escolares chilenos saben por dónde sale, me puse una S de más, por dónde sale y se esconde el sol. ¿Han hecho ese ejercicio? Yo diría que no todos.
Entonces, la invitación es que para enseñar geografía, los estudiantes deben experimentar. Nosotros lamentamos muchísimo, ¿no?, aquí en la escuela que por estas condiciones de pandemia con ustedes no podamos salir en geografía. Los cursos de geografía están diseñados con salidas a terreno, porque para aprender geografía hay que conocer geografía, hay que experimentar, hay que tener experiencia, hay que tener empiria. Entonces, respondo la pregunta que les dejo ahí al final. Entonces, ¿el problema es del currículum escolar o de quién lo implementa? A propósito de lo que preguntaba Martina hace un rato atrás, ¿qué creen ustedes? ¿De quién lo implementa? ¿Sí? ¿Por qué? Es por lo mismo que yo le comentaba antes sobre contextualizar y situar a los estudiantes, porque por ejemplo yo no puedo enseñarles al tiro si ellos son por ejemplo, del campo. Yo no puedo pasarles sobre la playa porque a lo mejor ellos no lo conocen, no están situados, y creo que hay que partir por donde ellos están. Entonces ya no sería un Ya, problema del currículum en sí, yo creo que es más bien de quién está implementando, o sea, del docente. ok. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿De quién sería el problema? ¿De quién es el problema? A mi parecer es de ambos profesores. A ver, En la parte curricular es porque el currículum en sí es muy rígido, se tiene que pasar sí o sí la mayoría de los conceptos que en él se establecen, porque son medidos por distintas pruebas a nivel sistémica. Entonces, si uno no lo alcanza a hacer, en este caso perjudica al alumno, al colegio, en fin. Y en la parte del docente, por lo mismo que decía la compañera anteriormente, que el profesor es el encargado de ver cómo pasa el contenido, qué estrategias usa, qué didáctica usa. Entonces, tiene que adecuarse más a la diversidad del aula, que ante todo, antes de pasar el concepto, ver qué necesidades tienen los estudiantes, qué es lo que conocen, de dónde vienen, qué perciben y qué no. Entonces, por eso yo digo que es compartida. O sea, ambos tienen que poner de su parte. El currículum es muy sistémico, ¿no? Es muy difícil de poder adaptar. Pero esa es una de las grandes funciones y desafíos que tenemos nosotros como docentes. ok. Juan Pablo, José, no sé con quién habló. Con José. José, pero mira, yo aquí tengo discrepancia con lo que tú planteas. Yo siento que el currículum te pide conceptos, desarrollo de conceptos, y te da opciones metodológicas en el currículum. Si tú lo revisas, te da opciones metodológicas. El tema es que no se puede enseñar geografía si tú no conoces las bases epistemológicas de la geografía. Y una de las bases epistemológicas de la geografía es la empiria. Es decir, yo debo experimentar. Porque el concepto, como tú dices, que los conceptos se van a evaluar, es cierto, se tratan de evaluar en todas las pruebas estandarizadas. Si yo te digo, ¿qué es lo que es la ribera de un río? ¿Qué debiera hacer yo, profesor? Y si yo vivo en un sector rural, ¿qué debiera hacer yo como buen profesor? Probablemente invento una salida de terreno con los niños al río y le muestro cómo funciona el río. Eso es empiria, eso es experimentar precisamente, y eso es la invitación que el currículum hace. Por tanto, yo creo que el principal error es que los profesores no están preparados para metodológicamente para implementar el currículum en geografía. Y por eso Profesor, que a mí, por eso, pero perdona, con ahí, eso termino. Por sí. eso yo creo, y ese es mi esfuerzo, de mostrarle a ustedes que metodológicamente es donde ustedes tienen que mejorar. Porque el currículum no te prohíbe que tú salgas a terreno, que salgas al patio. Mira, yo te voy a contar una experiencia y con eso termino, José. A mi hijo le estaban enseñando hace algunos años atrás una profesora que los puntos cardinales. Y en el libro del ministerio, que ustedes todavía lo pueden ver, aparece un monito
donde muestra siempre un niñito dibujado y el norte adelante de él. Y la profesora le dijo que siempre el norte estaba delante de él, primero básico. Y mi hijo ponía siempre el dibujito adelante de él, podía estar mirando hacia la cordillera, hacia el norte efectivamente, o hacia el océano, y siempre el monito iba a estar marcando, y por tanto el norte siempre iba a estar delante de él. Eso es un error empírico. ¿Por qué no sacó a los niños al patio y les mostró los puntos de referencia? Es porque precisamente, y el currículum te dice que tienes que enseñarle los puntos cardinales, la orientación geográfica. Entonces, ahí hay un ejemplo súper concreto de lo que yo también te estoy planteando, porque es un problema de implementación y de metodología. Quedarse con lo que el libro del ministerio propone es súper fácil. Entonces, ahí yo conversé, me acuerdo, con la profesora, ella no tenía más herramientas metodológicas para suplir, no se atrevía a salir con los niños de la sala de clase. ¿Te fijas? Eso es lo que hay que, nosotros, ustedes como futuros profesores, hay que suplir precisamente esa deficiencia. José, te dejo, perdona, no. Sí, no, yo solamente, por eso al final aclaré que era un reto, un desafío para nosotros como docentes hacer que esto se logre. Igualmente el currículum a lo que yo me refería es que, por ejemplo, en la parte de historia tiene contempladas muy pocas horas, entonces igual es complicado. Sí, por supuesto. Entonces es muy complicado que un profesor pueda, no sé, organizar una salida sin toparse o sin dañar las horas académicas de otros ramos, porque una salida requiere de muchas más horas de las que contempla el currículum. Pero eso Así implica hacerlo tú mismo en tu entorno. Eso vuelvo a decir que hay que situar el aprendizaje. Si yo vivo en un sector rural, si yo estoy en el patio del colegio, puedo salir al patio en mi hora de clase. No es que tengas una gran salida a terreno, pero hay que esforzarse por la experimentación de los estudiantes para enseñanza de la geografía. Bien, se me está acabando el rato, me quedan un par de diapositivas que las vamos a tener que continuar la próxima semana, siguiendo con el tema de epistemología y algunas situaciones de contexto. Preguntas, comentarios hasta aquí, dudas que hayan quedado. No, profesor, todo clarito. Oye, quería aclararle, cuando yo estoy proyectando, no puedo ver el chat, ¿ah? Aquí alguien, voy a leer ahora el chat. Dice, B. Loyola Rojas, no sé quién será. Dice, yo creo que el currículum se centra más en el contenido, el cual es muy extenso, pero el profesor se debe centrar más en las habilidades y que los estudiantes aprendan haciendo. Llevar los conceptos o contenidos complejos a la práctica, experimentación, investigar, observar. Sí, efectivamente es lo que voy a ver, voy a tener que terminar la próxima semana. No sé, ¿algún otro comentario, duda que les haya quedado, chiquillas, chicos, muchachos? Antes había comentado también Estefanía, el progreso humano no debiera pasar a llevarlo a ecosistemas. Vanessa Pérez dijo, por supuesto, no sé qué. No está. Sí, Profesor, adelante. antes de ir, quería preguntar algo. En relación a ese Power a estas diapositivas que mostró recién, ¿las va a subir o no a la No, plataforma? queda grabado. Yo no comparto los Power porque tienen Ya, derechos profe. de autor. Ustedes Gracias. tienen la grabación. Sí, qué bueno que lo preguntó Estefanía. Para eso vengan a clase, tienen acceso a la grabación y ahí tienen acceso a toda la información correspondiente. ¿Más preguntas, más comentarios, dudas que tengan? Bien, si no hay más dudas, más comentarios, quedan en libertad de acción. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Chao, profesor, Chao, gracias. profesor, que esté bien. Muchas gracias. Igual, me despido, que estén bien. Chao, chao.